El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es prácticas de conservación de la humedad de los suelos para la producción de granos básicos. Y hay que recordar algo muy importante, que el agua es un recurso vital para la producción vegetal y animal. Bueno, por ende para nosotros los seres humanos. Y recordar que es un corredor seco donde habita el 21% de la población nacional, las que son susceptibles a sus efectos de la sequía. Ahí podemos hablar cuando hablamos de temas, nos referimos a bajos rendimientos o pérdidas totales de los cultivos. Eso nos deja el problema de sequía. Y más en el día de hoy vamos a hablar de las prácticas de manejo de la humedad del suelo. Y vamos a hablar de algunas de ellas. Y vamos a recordar un poco sobre algunas prácticas que no deben de realizarse. Y resulta que en el corredor seco, en las comunidades que comprende, ¿verdad?, este territorio del corredor seco, nuestros pequeños productores utilizan áreas para los cultivos, utilizan para rastrojear, le dicen ellos, ¿verdad?, que es meter el ganado después de la cosecha. Esto lleva a un problema serio, que es el pisoneo, la compactación de los suelos, que evita que el agua se infiltre y por consiguiente se conserve. Pero tanto para ese mal manejo como quemas, como lo que es la compactación por la introducción de animales, como es la mala preparación de los suelos, que conllevan a que los suelos no retengan agua, pues hoy vamos a hablar de algunas prácticas o tecnologías que nos permiten manejarlo. Y como podemos ver en la figura, tenemos prácticas como son las acequias, barreras muertas, lo que son los bacheos, barreras vivas, y lo que es el manejo de rastrojo. Viéndolo de esta manera, vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a hablar de la cobertura muerta. Es una de las grandes que favorecen a nuestro suelo, que consiste en dejar los rastrojos de la cosecha anterior sobre la superficie del terreno, protegiéndolo así de la evaporación del suelo y guardando la humedad hasta por 15 días. A veces hemos tenido unas experiencias de hasta 20 días y eso significa muchísimo para nuestro cultivo. Otra de las prácticas que es la siembra al espeque, eso evita que los suelos sean removidos y así no se pierdan por escorrentía. Esto combinado con lo que es la incorporación del rastrojo, guarda mucha humedad en el suelo. Hablaremos de prácticas, otra de las prácticas en el manejo de la humedad de los suelos, ¿verdad?, que es el bacheo, que son pequeñas fosas o zanjas que sirven para que el agua se retenga o infiltre, suministrándolo al suelo en tiempos de sequía. Bien, otra de las prácticas son lo que es las acequias. Quiero dar a entender algo, sí, ¿verdad?, que las acequias se utilizan en suelos de ladera y en aquellos suelos o en aquellas zonas donde las lluvias son muy escasas, o sea, son zonas donde persisten los ciclos de sequía. Entonces son suelos de ladera para que puedan funcionar. Y esas son zanjas en curvas a nivel. Estas tienen talud, que es la parte que vemos, y a la vez tiene tabiques, que son los que ayudan a regular el agua. Y la distribuyen uniformemente en los momentos o tiempos de sequía. Y como decíamos anteriormente, son construidas en ladera. En áreas llanas, parejas, esto no funciona. Bien, y esta es una de las prácticas de manejo muy eficaces. Como son zanjas, curvas a nivel, o sea, a nivel, al fondo, entonces el agua que acumula se va distribuyendo de manera uniforme en todo el área del cultivo. Y esto ayuda a poder obtener cosechas. Estas son una de las prácticas que los productores de la zona seca han realizado. Y hablando de otras prácticas también de manejo del suelo, aquí tenemos lo que son las barreras muertas.
Por lo general son construidas con piedra, en otros casos acumulación de rastrojos, troncos y otros materiales que ayudan a retener el suelo. Pero recordemos una cosa, si nosotros retenemos suelo, ese suelo que es arrastrado por escorrentía, a la vez estamos reteniendo el agua y estamos provocando con estas barreras que el agua infiltre. Y como son barreras que están construidas con curvas a nivel, esta agua va a infiltrar y se va a distribuir de manera uniforme. Y esto nos va a ayudar mucho para que nuestro cultivo, ¿verdad?, se logre obtener cosechas. Vemos en la lámina dos tipos de áreas, una área solo con barreras y en otra área que tenemos barreras muertas y con algunos árboles dispersos. Otras prácticas de manejo, las barreras vivas. Las barreras vivas que hemos dicho que tienen un sinnúmero de funciones, pero al día de hoy vamos a hablar sobre la función principal, que es tanto de retener el suelo como también retener esas escorrentías y provocar que el agua infiltre y se distribuya de manera uniforme. Pero también nosotros vemos ahí que estas barreras, que son de múltiples propósitos, son construidas con material vegetativo, son barreras vivas, pero le llamamos, ¿no? Pueden ser construidas con caña de Taiwán o este otro tipo de pasto de corta 715, el vetiver, zacate de limón. Y cuando hablamos de estos materiales y los propósitos diferentes, como lo vemos ahí, sirve para alimentar el ganado, y en la parte medicinal como el zacate de limón y el vetiver. Pero bueno, como la idea es hablar de la parte de agua, que son muy eficientes en la retención de los suelos y el manejo del agua. Y aquí, mis estimados amigos, estamos hablando ahí de que si nosotros logramos cumplir con todas estas prácticas en nuestros suelos, nosotros vamos a conservar humedad. Y recordemos lo que hemos mencionado más antes. Estamos hablando de la cobertura y labranza mínima. La cobertura, ya lo decíamos, vamos a recalcar, vamos a repetir, la cobertura nos permite tanto guardar humedad como una vez que esta cobertura se descompone, mejora la... ¿Y cómo así? Incrementa la vida del suelo, la macrofauna que le llamamos, la lombriz de tierra y otros animalitos. Otros animalitos que van a permitir que los suelos tengan más contenido de oxígeno, de aire, y esas galerías que realizan en los suelos permiten la acumulación de agua, mejoran el tipo de suelo, aparte de otras propiedades como es regresarle algunos minerales, nutrientes al suelo, ¿verdad?, para que sean utilizados por las plantas. Pero la cobertura en sí es una de las prácticas grandemente efectivas, ayudan a restaurar los suelos. Si nosotros mejoramos nuestro suelo, estamos hablando del paso del agua, ¿ah? Mejoramos el suelo, estamos hablando de que gastamos más agua y se distribuye de mejor manera, más eficiente a los cultivos. Y en estas nuestras zonas secas logramos producir si hacemos un manejo eficiente de los recursos que tenemos y de estas prácticas. La acequia, vamos a estas que son de suma importancia. Las acequias, recuerden, no construirlas en lugares llanos, parejos, no funciona, tiene que ser en ladera. Y estas ayudan a distribuir eficientemente el agua. Ese exceso de agua, ¿verdad?, que ocurre cuando las precipitaciones, las lluvias, son almacenadas en estas estructuras que son zanjas construidas en curvas a nivel, con la parte del piso a nivel y todo eso, que llevan los taludes para evitar de que se deterioren, se dañen, y a la vez llevan los tabiques o travesaños que le llamamos, que son reguladores de agua. Se llena en uno de los lados, ¿verdad?, se distribuye en los otros, y una vez que se ausenten la lluvia, estas son distribuidas en el suelo para que sean tomadas por las plantas y así poder producir. Recordemos nosotros también la otra práctica de bacheo. Y vamos a regresar un poco y vamos a mencionar un poco lo de bacheo, prácticas que en algunas zonas se utilizan grandemente. Y eso del bacheo para acumular agua en las diferentes áreas. Y siempre estamos hablando de zonas de producción, áreas de cultivo de ladera. Conservan agua, logran infiltrarla, la distribuyen
de manera uniforme en el terreno y son tomadas por las plantas y se logra obtener cosecha. Las otras que mencionábamos son las prácticas barreras muertas, barreras vivas, que también son muy buenas. Y recuerden, mis estimados productores, productoras, si tenemos poca área, nosotros debemos de ir seleccionando, de ir cercando y ir apartando aquello de que poco a poco vamos a ir mejorando, restaurando. Por decir algo, cercar una área, si tenemos 3 manzanas, trabajar este año, el otro año, con una manzana, buscar cómo restaurarla. ¿Y qué significa eso? No meterle ganado, para evitar que compacte el suelo, y más bien meterle rastrojo, para que la cobertura ayude a mejorar el suelo y así conserva mayor cantidad de agua, entre las prácticas que hay que realizar. Estimados amigos, espero que esta exposición del día de hoy, este tema que le hemos hablado un poco, les sirva de mucho y nos preparemos para la siembra de este año 2020 y la futura siembra, y así podamos trabajar bien nuestro suelo, mejorando, aplicando prácticas de conservación. Eso sería todo, le agradecemos mucho y esperamos que nos vuelvan a invitar, ¿verdad? Me vuelvan a invitar más de suma importancia, que para eso estamos, ¿verdad? Para darle a conocer aquellas prácticas eficientes que nos permitan obtener cosechas, buenos resultados. Gracias, mis estimados amigos, y hasta pronto.